Sí, 21 de febrero de 2017. Hoy, después de 4 días encerrado en los calabozos de la segunda unidad policial de Santiago de Cuba, fue liberado el joven Ayen Miranda Miquel, joven estudiante universitario, cursa el tercer año de la carrera de contabilidad. ¿Por qué 4 días este joven encerrado en una inmunda celda de una unidad policial del régimen tiránico de Raúl Castro? Sencillo, porque su hermana Jessica Miranda organizó una copa, un torneo de fútbol para jóvenes en su reparto, y la tiranía está muy molesta con este tipo de activismo que desarrolla la Unión Patriótica de Cuba. La Unión Patriótica de Cuba es una organización que tiene como principal fin la democratización de nuestra patria, pero también servir al pueblo, servir a los más necesitados, servir a los ancianos, servir a los niños, servir a las mujeres, servir a los enfermos, servir a todo cubano que necesite de nosotros. Luchamos por los derechos y libertades fundamentales de los cubanos, pero luchamos también porque los cubanos vamos en medio de la opresión generalizada, en medio de la miseria, de la profunda miseria en que el castrismo ha sumido a nuestra nación. Trabajamos, luchamos porque los cubanos puedan sobrellevar la vida lo mejor posible, mientras seguimos luchando por la libertad, por la Cuba justa, la Cuba fraterna, la Cuba libre, la Cuba próspera que todos queremos y que todos nos merecemos. La tiranía se molesta grandemente por este tipo de activismo social que la Unión Patriótica de Cuba viene desarrollando. Y la tiranía, que es muy astuta, es muy hábil a la hora de saber qué cosa es lo que más le perjudica, qué cosa es lo que más pone en peligro su control total, su control absoluto sobre la población, se dio cuenta de que la Unión Patriótica de Cuba iba incrementando a pasos acelerados su capacidad de convocatoria, y que cada vez más cubanos, como nunca había pasado en la lucha pacífica por la democratización de Cuba, como nunca lo ha podido conseguir ninguna otra organización, la UNPACU, a través de la combinación de su activismo político con su activismo social, con sus preocupaciones permanentes por la población, venía consiguiéndolo. Por eso han arremetido de una manera bien fuerte, virulenta, con mucha hazaña, contra todo tipo de activismo, ya sea político, ya sea social. Por eso tenemos tantos presos políticos en las prisiones castristas, por eso tantos activistas resultan detenidos y perseguidos, por eso tanta represión contra todo tipo de activismo de nuestra organización. Como todos sabemos, el béisbol ha sido siempre el deporte más popular de Cuba, aunque el fútbol, el deporte rey, ha venido ganando cada vez más espacio entre nuestros jóvenes y entre la población en general, y ya, compite. Hay lugares incluso donde se nota, sin lugar a dudas, que el fútbol viene a ser ya más popular que el béisbol. Esto tiene que ver quizás también con el hecho de que para jugar fútbol con una pelota, con un balón de fútbol, un terreno apropiado y una improvisada o dos improvisadas porterías, ya se está jugando fútbol. Sin embargo, para jugar béisbol, además de la pelota, se necesitan guantes, además se necesita un terreno acondicionado para los efectos, y más difícil conseguir bates, guantes, pelota, que conseguir solo una pelota de fútbol. Y cuando se vive en una situación de tanta miseria como la que vive la juventud cubana, por supuesto que se inclinan mucho por lo más económico, por lo más fácil, por lo que es posible en medio de tantas privaciones. La tiranía persiguiendo una modesta copa, un humilde torneo de fútbol de la UNPACU por estos días. Pero se acerca el mes de marzo, y con el mes de marzo se acerca también el cuarto clásico mundial de béisbol. Sabemos que ya han tenido lugar tres eventos, tres de estos magnos eventos, y Japón fue campeón en los dos primeros,
y República Dominicana en el tercero. Vamos a ver quién resulta campeón ahora en el cuarto. Cuba tuvo su mejor ubicación en el primero, que quedó en segundo lugar. Ya luego no quedó ni siquiera entre los 3 primeros lugares en los 2 siguientes torneos. Ahora en el próximo Cuba va a enfrentar situaciones muy difíciles porque van equipos muy fuertes, equipos con muy buenos jugadores, y el equipo cubano no acaba de recuperarse, o más bien yo diría que es imposible que podamos tener un equipo de béisbol nacional capaz de enfrentar con éxito a los buenos equipos que participan de este clásico del béisbol, porque el régimen cubano, aunque en cierta medida han anunciado, dicen, muestran ciertos intereses en cuanto a acuerdos, en cuanto a que los jugadores cubanos jueguen en ligas profesionales, etcétera, etcétera, todavía la posición, la política, la mentalidad de la tiranía está encerrada, que los jugadores, los buenos jugadores de béisbol cubanos, si quieren hacer realidad sus sueños, tienen que irse a jugar a la Grandes Ligas, tienen que desertar, tienen que escapar, y luego no pueden jugar, no pueden representar debidamente al equipo nacional de béisbol. Quiero leer sobre este tema algo que escribí luego del segundo clásico, luego de terminado el segundo clásico mundial de béisbol, estando yo en la prisión de Las Tunas. Escribí lo que a continuación quiero compartir con ustedes. Incluso en ese momento me refería a que Fidel Castro había amenazado en uno de sus artículos, en una de sus llamadas reflexiones, que los traidores, porque así llamó Fidel Castro siempre a los deportistas que buscaban hacer realidad su sueño en el deporte profesional, en las ligas profesionales, ya fuese el béisbol, ya fuesen los boxeadores que escapaban de la isla en la cual, vivían como esclavos del régimen castrista para pelear en el boxeo profesional, o los jugadores de voleibol y otros deportistas. Fidel Castro decía que no se debía permitir a los traidores luego regresar al país. Recuerdo luego cuando Contreras, el lanzador, el estelar lanzador pinareño, luego pudo entrar por una situación familiar. La madre había sido intervenida quirúrgicamente, había sido operada y regresó, estuvo acá en Cuba, en una visita bastante discreta, pero rápido me acordé y dije, bueno, ¿qué estará pensando el tirano ahora de que está viendo a un hombre que tanto le molestó su deserción, tanto le molestó que escapase, que está acá de nuevo, ya sea por una cuestión humanitaria, ya sea por lo que sea, pero está acá en Cuba y su pueblo pinareño lo pudo ver, muchísimos pinareños, muchísimos seguidores de este estelar lanzador pudieron verle, pudieron saludarle cuando pensaban que eso iba a ser imposible, porque el que tuviese en mente y recordase aquellas palabras del tirano, pues es obvio que podía pensar que eso sería imposible. Pero todavía sigue siendo muy difícil, todavía existen muchas prohibiciones, porque todavía tenemos una férrea tiranía en Cuba, férrea tiranía que por estos días se comporta de manera más agresiva, más represiva que durante los últimos años. Pero dicho esto, dicho lo de la persecución contra nuestros activistas y los jóvenes que juegan fútbol en el reparto Antonio Maceo, también en Bellita de Galo, luego de hablar un poco de los 3 clásicos de béisbol ya pasados, quiero leer este artículo que todavía tiene muchísima vigencia, aunque el individuo a quien se lo dedique ya no está entre los vivos, debe de estar creando sus problemas, las dificultades que siempre en vida creó en el más allá, me imagino que en el infierno. Esto se titula El dueño del equipo. Señor dictador, conociendo la importancia que los regímenes totalitarios conceden al deporte como medio de propaganda política, y luego de leer sus primeras expresiones sobre el segundo clásico mundial de béisbol, pensé que como manager en jefe, usted conduciría desde acá al equipo cubano a la victoria, tal y como hizo con las tropas cubanas en Angola. No sé si alguien le creyó alguna vez que él dirigió de manera exitosa
las tropas cubanas en Angola. Pero bueno, así la dictadura, la tiranía, ha estado repitiendo hasta el cansancio. Antes de adentrarme en el análisis de sus reflexiones beisboleras, quiero dejar claro que el humilde autor de estas líneas es un convencido crítico del consumismo, ya se trate de bienes materiales o de la tentadora miel del poder. Y aunque el dueño, no sin razón, me cae bastante pesado, deseaba grandemente ver al equipo nacional campeón de esta magna justa. Por su calidad y sacrificio, bien lo merecía. Este párrafo tiene, menciono lo de que no soy partidario, sino todo lo contrario, un crítico del consumismo, porque por esos días el dictador, el tirano Fidel Castro, había escrito algo en sus reflexiones sobre el consumismo. Y por esos días también había destituido, había defenestrado, habían echado por la ventana a Carlos Laje, Felipe Pérez Roque, Fernando Ramírez de Tenorio y otros altos funcionarios de la tiranía. Y había dicho luego Fidel Castro de que, querían libar la miel, la dulce miel del poder. Dulce miel que solo en Cuba, durante los últimos, más de 50 años, casi 60, ha estado destinada a la familia Castro, primero a Fidel Castro y luego a Raúl Castro. Y lo del dueño del equipo, que me cae bien pesado, no necesita explicación. Obvio que me estoy refiriendo al tirano, al dictador ahora ya fallecido. Dicho esto, entremos en materia. El 3 de marzo último, en un artículo en el que justifica los cambios en otro de los equipos propiedad de su familia, saltó usted para la pelota y expresó: asumo la total responsabilidad por el éxito o el revés. Las victorias serán de todo, la derrota no será jamás huérfana. Así dijo el tirano en uno de sus artículos. 16 días después, eliminado ya el equipo cubano, diría: debo señalar que la dirección del equipo en San Diego fue pésima. Y los culpables somos nosotros, que no supimos corregir a tiempo nuestros errores. Ya se está desdiciendo. Ya no dice que él es el responsable de cualquier fracaso. Ya está culpando a todos. Está culpando a la dirección del equipo en San Diego y está distribuyendo las culpas. Por eso sigo diciendo en el escrito: sintió tan pesados los cuerpos sobre los escudos que quiso compartir la carga con otros. Y a propósito, ¿recuerda usted que en la antigua Esparta la educación corría a cargo del Estado y tenía como principal fin la más estricta obediencia de cuartel? Estoy seguro que sí. Por esos días él hablaba, ¿no? Hacía referencia a aquella frase, aquella consigna de las madres espartanas cuando sus hijos iban a la guerra: con el escudo o sobre el escudo. Y él en esos términos se refería, ¿no? De que el equipo, cubano, como que o regresaba triunfante o derrotado, y si salía derrotado, pues él sería el culpable. Él asumiría la culpa, porque las derrotas son huérfanas y que las victorias siempre tienen mucho padre. Continuó diciendo en aquel escrito: después de la primera derrota ante el team japonés o nipón, usted acusó a los organizadores del clásico de enfrentar a los 3 mejores equipos para que se eliminaran entre sí. ¿Qué quería? ¿Que los cubanos solo tuvieran rivales como Sudáfrica, Australia y México durante todo el torneo? Estoy seguro de que ningún japonés hubiese pronunciado una justificación tan torpe de haber perdido su equipo. Luego que los nacionales salieron del clásico, se exacerbó su paranoia y dijo: lo que le importaba a los organizadores era eliminar a Cuba. Ya se había olvidado de que solo unos días antes expresó: venceremos porque sabemos y podemos combinar algo que solo pueden hacer hombres libres y sin dueño, no los jugadores profesionales. En el grupo de San Diego, como en el de Miami, clasificaban 12-4. Si se encontraban los 3 mejores, uno saldría y pudo ser cualquiera. Continuarían los 2 que jugaran mejor. En el primer clásico, los organizadores ubicaron al equipo de su país con los asiáticos y estos les sacaron de competencia. También en segunda vuelta, nadie protestó por ello. En 18 entradas, los profesionales nipones, que sí son hombres libres porque pueden
llegar a jugar con quien quieran y donde quieran según su calidad deportiva sin que por ello le llamen traidores y porque como ciudadanos pueden disfrutar de todos sus derechos y libertades, no permitieron carrera a los profesionales cubanos, explotados y utilizados como nadie por un dueño que pretende controlarlos de por vida y que los vigila de tal manera que cuando quieren hacer realidad su sueño de jugar en grandes ligas, escapar les resulta más difícil que a los esclavos gladiadores en la antigua Roma. Varios equipos participantes en este y en el clásico anterior contaron con estelares jugadores de grandes ligas, hombres libres que voluntariamente firmaron contrato con quien les hizo la mejor oferta y que previo acuerdo con sus equipos decidieron representar a sus respectivas naciones. ¿Por qué no pueden hacer lo mismo los peloteros cubanos que juegan en las ligas mayores? Simplemente porque a usted no le da la gana. El 16 de julio del pasado año, en uno de sus artículos titulado El equipo olímpico de pelota, dijo sobre los que han desertado y en clara advertencia a los que piensen hacerlo: no permitamos jamás que los traidores visiten después el país. Y así dicen que no violan los derechos humanos, cuando, como en la antigua Esparta, consideran a los hombres propiedad del Estado. Y parafraseando a Luis XIV, acá el Estado es usted y su hermano. Por suerte ya Fidel Castro no está, pero sigue estando el hermano y sigue siendo él y su equipo el Estado. Siguen siendo los dueños de la nación. Señor dictador, ¿recuerda lo que decían los nazis sobre la supuesta superioridad de aquel campeón alemán de los pesos pesados, Max Schmeling, que había derrotado en 1936 al norteamericano Joe Louis en su segundo combate? En su segundo combate el estadounidense le noqueó en el primer asalto. Y es que el deporte es eso, deporte, y la política, política. Buenos atletas pueden salir lo mismo de una nación democrática como Japón que de una dictadura como la suya. Así que le aconsejo, eche a un lado esa mala costumbre de politizarlo todo. Y cuidado si va a reventar, a explotar, a matar ahora a los muchachos, le hace a los jugadores del equipo de béisbol, con revolucionarios métodos de entrenamiento. Se quedó con las ganas de derrotar a los magníficos jugadores de Venezuela. Usted dijo de Chávez, pero se equivocó. Aquellos todavía son hombres libres, aunque su discípulo no oculta su deseo de ser también el dueño absoluto del equipo. Por desgracia, hoy Venezuela está mucho peor que en aquellos momentos cuando tuvo lugar el segundo Clásico Mundial de Béisbol. Hoy la situación de Venezuela sin duda es de un pueblo que sufre ya una oprobiosa tiranía. Es decir, que hoy Venezuela es mucho menos libre que en aquellos momentos. Y ya en aquellos momentos los venezolanos habían perdido ciertos espacios y libertades y derechos por la agresividad del chavismo y por los malos consejos y el peor apoyo del régimen cubano, de la tiranía castrista, a el régimen venezolano. Los samuráis volvieron a demostrar que no entienden ni en alzado ni en cowboy. Los del Extremo Oriente, sin duda, fueron los mejores. Vio el juegazo final. Espero le dedique una de sus reflexiones a los campeones por segunda ocasión. Y para concluir, ¿no cree usted que con lo mal que marcha el país, en vez de calentarse tanto sus agotadas neuronas con la derrota en la pelota, debía, como consejero en jefe, poner su genial talento en función de buscar verdaderas soluciones? Bueno, si en 50 años no lo hizo, menos lo hará ahora. Además, las soluciones que se necesitan solo saldrán de un serio trabajo en equipo. Un gran equipo donde estén realmente representados todos los cubanos. Un equipo de hombres libres y sin dueño. Eso escribí en el 2009, 24 de marzo del 2009, encontrándome en la prisión provincial de La Tuna. Estamos próximos al cuarto Clásico Mundial de Béisbol. Esperemos ver quiénes serán los ganadores. Desde ahora,
éxitos a todos los equipos y felicitaciones luego a quienes ganen. En la UNPACO seguimos trabajando por esa Cuba libre, por esa Cuba justa, por esa Cuba democrática, próspera y fraterna. Y para conseguirlo seguimos creyendo que hay que esforzarse por trabajar en equipo. Los buenos cubanos, los demócratas cubanos de dentro y del exilio, debemos aunar cada vez con más fuerza nuestras energías para ponerle fin a la tiranía y lograr esa Cuba con bienestar, con libertad para todos los cubanos. Damas el ANCO, Foro por los Derechos y Libertades, Cuba Decide, Frente Antitotalitario Unido, Cubanos Unidos de Puerto Rico, Frente de Resistencia Orlando Zapata Tamayo, Fundación Nacional Cubanoamericana, Movimiento o la Resistencia, los grupos que integran los grupos de la Asamblea de la Resistencia, en fin, todos los cubanos que en verdad queremos libertad y democracia y respeto a los derechos humanos en nuestra patria, tenemos que aunar esfuerzos, hacerlo con el mayor amor posible, con la mayor inteligencia para hacer o construir, obtener esa necesaria Cuba que todos nos merecemos, para tener hombres libres, deportistas libres, que puedan jugar en grandes ligas, que puedan jugar profesionalmente y puedan voluntariamente representar al equipo nacional en cuantos eventos internacionales deseen. Es decir, que se acaben todas esas locuras, todas esas arbitrariedades, todas esas cuestiones injustas que solo se ven cuando se vive bajo oprobiosa tiranía. Pongamos fin a la tiranía ahora bajo el mando de Raúl Castro, anteriormente bajo el mando de su hermano fallecido Fidel Castro, y hagamos de Cuba una nación de hombres libres y felices. Terminemos con eso de que existan individuos en nuestro país que se sientan dueños y en la práctica actúen como tal de todos los ciudadanos, de los equipos de béisbol, de los equipos de cuantos deportes existan en nuestro país, de los artistas, de los cineastas, de los profesionales, ya sean médicos, ingenieros, sean profesores, sean lo que sean. Pongamos fin a ese estado de cosas y eso solo podemos alcanzarlo luchando juntos y fuertes, luchando con firmeza, con coraje, con valor, con inteligencia y con mucho amor.